Buenas tardes y bienvenidos. Les saluda Juan Carlos Rodríguez, soy director del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio de UTEC, en Perú. Esta es la primera de una serie de charlas que nuestro centro está organizando, en colaboración con la Escuela de Posgrado de la Universidad. Nuestro centro se ha creado como una plataforma interdisciplinaria donde confluyen profesionales de distintas áreas y disciplinas que tienen como interés común la protección de nuestro patrimonio. Además de la investigación, nuestro centro está planeando el lanzamiento de propuestas educativas orientadas a la capacitación de profesionales en manejo de colecciones y en conservación preventiva. Esta serie de charlas tiene como objetivo resaltar la importancia de las investigaciones de estas diversas áreas en la conservación del patrimonio. Para esta primera charla, tenemos el agrado de contar con la doctora Lucila Iglesias, quien será presentada por la moderadora de este evento, que es la doctora Diana Castillo. Ambas son miembros de nuestro centro, así que les doy la bienvenida y nuevamente gracias a todos por estar aquí. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos los que se conectan a este webinar. Hoy tengo el placer de presentar a una notable investigadora y debo decirlo gran amiga. Se trata de Lucila Iglesias. Ella es historiadora del arte. Se doctoró en la universidad, en la Facultad de Filosofías y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, con el tema de tesis titulada Enemigos de la Fe, Enemigos del Imperio, imágenes y relatos sobre los musulmanes, protestantes e indígenas idólatras en el Virreinato del Perú, que de alguna manera está relacionado con lo que nos presenta hoy, ¿no? Se trata sobre todo de representaciones de los adversarios religiosos en imágenes y textos del periodo virreinal en el Perú, ¿no? Además es profesora auxiliar en Historia del Arte y del arte virreinal y del Renacimiento en la carrera de artes de esta misma universidad. Es becaria postdoctoral de CONICET en el Centro Materia, que está adscrito a la Universidad Nacional 3 de Febrero, también en Argentina. Ha recibido una beca de la Thomas Foundation y participa constantemente en investigaciones, jornadas y publicaciones científicas a nivel internacional. Actualmente es investigadora postdoctoral del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio de UTEC, y bueno, le agradezco a Lucila que entre sus múltiples actividades se haya dado el espacio para presentarnos ahora esta mirada renovada sobre los estudios de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Le doy pase a Lucila con la ponencia que hoy nos va a ofrecer, que se titula Imágenes, Historias e Indicios, Desafíos ante el Estudio del Patrimonio Cultural. Gracias, Lucila, adelante. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por acercarse a esta charla, y un honor también empezar este ciclo de conferencias y charlas que comienzan, impulsados por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio de UTEC. En los proyectos de investigación que se están desarrollando en el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio de UTEC, espacio del que, como mencionaba recién Diana, participo junto a un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, la reflexión sobre el deterioro de los bienes patrimoniales ocupa un lugar central. Los estudios de conservación se han dedicado a identificar, definir y sistematizar los diversos agentes que ocasional o acumulativamente inciden en el deterioro de las piezas. Y a la vez, diversas instituciones como el Instituto Canadiense de Conservación, el ICROM o también el Instituto de Patrimonio Cultural de España, entre otras, renuevan esfuerzos para delinear estrategias que disminuyan el impacto del tiempo sobre los objetos y espacios. Uno de los agentes de deterioro más frecuentes en las piezas expuestas en espacios públicos es el factor humano, definido también como daño antrópico. Es el caso de esta pintura, que no puedo poner, ahí está, es el caso de esta pintura encontrada por mi amigo y colega del Centro de Patrimonio Andrés de Leo en la sacristía de una iglesia de Cusco. La escena religiosa, probablemente pintada en un obrador cusqueño hacia el siglo XVIII, muestra a Cristo cargando la cruz camino al Calvario, acompañado por María y Juan, y bajo la mirada atenta del sayón que custodiaba la sentencia. El daño que presenta son dos horadaciones circulares del lienzo,
que me animaría a decir son fruto de quemaduras con un cigarro. Lo interesante aquí es que el ataque dirigido contra la imagen no fue un intento de destrucción deliberado, sino que se concentró en el rostro del sayón, una de las figuras que encarnan el mal en la doctrina cristiana, al tratarse de los ejecutores de los padecimientos de Cristo durante la pasión. Ante esta clase de evidencias materiales, de acciones iconoclastas, es decir, de agravios contra la imagen, ¿por qué no ampliar los horizontes de significación del deterioro y entender el daño como un indicio? El deterioro es parte de las piezas. Su valor histórico está dado por los diferentes tiempos que atravesó a lo largo de su existencia. Y el daño antrópico, como un tipo específico de deterioro, también nos habla de historias. Puede ser un indicio de prácticas sociales y devocionales, de las maneras en que fue entendida esa imagen u objeto, de decisiones de intervención u ocultamiento por controversias con lo representado. E incluso, como veremos en otros ejemplos, en ocasiones el daño puede ser un valor agregado que incrementa la sacralidad de las imágenes que sobrevivieron a los agravios. En línea con la imagen dañada del sayón que veíamos recién, existe un grupo escultórico de 3 figuras que integran el púlpito de la iglesia de San Francisco de Quito. La frente de la figura del centro muestra restos de la letra A, de una letra A, y la que está a su izquierda de una L, que posiblemente fueron removidas por intervenciones en su restauración durante el siglo XIX. Las fuentes escritas y archivos fotográficos permitieron confirmar la presencia de aquellas inscripciones en las piezas y una C en la tercera figura, que ahí en la imagen ampliada se puede observar. Esto permitió restituir el sentido que tenían estas esculturas en el contexto del púlpito. Tales letras corresponden a las iniciales que las identifican con Arrio, Lutero y Calvino, considerados herejes cismáticos por los teólogos católicos tras cuestionar principios centrales de la doctrina. Como una manera de añadirle teatralidad a la prédica, en tiempos virreinales, los sacerdotes pronunciaban sus sermones sobre las espaldas de los heresiarcas, que se disponían debajo de sus pies. Si ponemos atención de nuevo a la frente de estos enemigos de la fe, en este caso hay un detalle de una sola, además de los restos de sus iniciales, nos encontramos, al igual que con el sayón, con huellas de violencia descargada contra las imágenes. Una constelación de incisiones, que podrían confundirse con las pérdidas pictóricas que presenta la escultura, son los vestigios de una práctica de vandalismo piadoso, en palabras de Peter Burke, realizada con algún objeto punzante. Estas agresiones contra las imágenes, realizadas por los feligreses, pudieron haber sido actos individuales y espontáneos, pero no son aleatorios. Existe una estructura de sentido que legitima la acción, que la habilita. En el acto performático de atacar a la imagen, se busca agredir a aquellas figuras específicas y los sentidos negativos que encarnan. Aspecto que han destacado autores como David Friedberg o Dario Gamboni, que pusieron atención a este fenómeno de la iconoclasia en diferentes momentos históricos. Se le atribuye un poder a la imagen, y el daño es una manera de neutralizarlo. Y ahí la condición de representación de la imagen es trastocada. Esto se vuelve especialmente controversial en el caso de las imágenes religiosas. A diferencia de otro tipo de imágenes, en un sentido amplio de la palabra, como las que podemos encontrar en un museo, en una publicidad, en la ilustración de un libro o una estatua en el espacio público, la imagen de culto cristiana funciona como un vehículo de la divinidad, como una vía de comunicación con lo sagrado. Las imágenes de las figuras sagradas activan la fe, y toda la ritualidad, las prácticas en torno a ellas, las cargan de poder y las mantienen vivas. A pesar de los intentos históricos de la Iglesia Católica por controlar y prescribir la ritualidad de los feligreses, de promover una función precisa de las imágenes de culto, es decir, su condición de representación material, de lo sagrado inmaterial, las prácticas devocionales nos muestran que en numerosas ocasiones las imágenes religiosas son tratadas como cuerpos vivos. Se las toca, se las besa, y les atribuyen milagros, la capacidad de torcer destinos, se les ofrenda cosas. E incluso, como veíamos en ejemplos anteriores, se las agrede. El daño es justamente la manifestación más extrema de esa superposición entre la imagen y el prototipo,
entre la imagen material y la figura que representa. En el caso de las esculturas de herejes, el daño en la frente coincide con el lugar de las iniciales que los identifican. En cuanto al sayón, las perforaciones atacaron sus ojos y su boca. Esta clase de ataques precisos y dirigidos se han dado en otras latitudes y momentos de la historia. Además de los conocidos episodios de revueltas iconoclastas en Bizancio durante el siglo VIII y en los Países Bajos en 1566, que fueron descargas colectivas que tenían que ver con un rechazo al uso de imágenes para el culto, existen numerosos casos de acciones aisladas en el marco de la piedad católica. La imagen de la izquierda, por ejemplo, es el ejemplar de una publicación española del siglo XVII con un fuerte carácter antijudío, que exhibe intervenciones en su portada. El grupo de figuras judías que aparecen ultrajando a latigazos y arrastrando una imagen de Cristo fueron intervenidas, con líneas de tinta sobre la boca, en la figura de la izquierda, sobre los ojos, en las del centro, y en el cuello, en la que está a la derecha. La imagen de la derecha es un detalle de un mural realizado por el artista italiano Andrea Mantegna hacia 1450 para la Capilla Ovetari de Padua, que representa el martirio del apóstol Santiago. La figura del soldado que sostiene el arma para infligirle suplicios al apóstol fue agredida de un modo que perdió la capa pictórica de sus ojos. Friedberg nos acerca una explicación posible a esta clase de reacciones ante las imágenes, reiteradas en diferentes tiempos y lugares del orbe. Entiende que los ojos son un signo de vida, de vitalidad de la figura representada. De allí que en diferentes culturas, la mutilación de los ojos son un intento por eliminar la vitalidad de los poderes nocivos encarnados por ciertas figuras. En estos casos se daña a aquellos que dañaron a Cristo o a los apóstoles. En cuanto a las lesiones en la boca, como veíamos en el sayón, tal acción se puede vincular con el sentido que se le atribuía a este órgano de la comunicación, un lugar peligroso desde donde se dispara la ambivalencia de la palabra y que puede ser utilizado también para proferir blasfemias y proposiciones heréticas, como ha señalado Patricia Fogelman. De allí que horadarla o tacharla es una manera de mantenerla cerrada y sellada, ¿no? El silencio como solución a esta posible ambigüedad o error que genera la blasfemia. En este conjunto, que por el tipo de daño perpetuado podría definir como ataques directos por enemistad, se puede incluir una imagen que generó un culto muy particular y que justamente por ello fue objeto de múltiples intervenciones. Conocido como el Señor del Gran Poder, la figura de Cristo flanqueada por San Agustín y Santo Tomás, que vemos a la derecha, que se puede contemplar en su santuario de la ciudad de La Paz, es el resultado de un repinte parcial encargado por el obispo en funciones de 1930. Debajo, oculta por obra de las controversias doctrinales y la decisión de las autoridades eclesiásticas, yace la imagen original, una Trinidad trifacial pintada en el sur andino hacia el siglo XVIII. El lienzo, que ha sido trabajado por José Gabriel Alegría Sabogal en su tesis dedicada a esta iconografía tan particular, fue producida a partir de un grabado que sirvió de modelo a otras trinidades de 3 rostros pintadas en los Andes. En una misma figura se reunía la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, lejos de su sentido trinitario, el culto en torno a la imagen del Señor del Gran Poder derivó a inicios del siglo XX en una tradición local que le atribuía poderes distintos a cada rostro. Al del centro se le dirigían peticiones para uno mismo, al rostro de la derecha para familiares, amigos y terceros, y al de la izquierda se le dirigían oraciones pidiendo el daño a enemigos e indeseables. La restauración y estudio científico-técnico a cargo de Carlos Rúa y el equipo del Centro Nacional de Conservación y Restauración de Bolivia confirmó la presencia de la imagen trinitaria original. El análisis de las estratigrafías pictóricas evidenciaron la superposición de capas de pintura y mediante imágenes de rayos X, como vemos la imagen del centro y la de la izquierda, se puede observar aquello que ocultó el repinte. Aún más llamativo es que el examen de los restauradores identificó daños en el ojo izquierdo, es decir, el que corresponde al rostro depositario de las peticiones negativas.
Aquellas incisiones son un indicio material de que la práctica devocional se puso en acto, mediante agresiones al rostro del mal. El ojo atento de los restauradores y restauradoras y las imágenes analíticas, tema que va a abordar Tomás Antelo en la conferencia del jueves próximo, que también los invitamos, junto con los análisis de muestras pictóricas como herramientas que nos permiten ver aquello que no es visible, nos permiten acercarnos a la dimensión material de las obras. Y en este caso nos ofrecen indicios de aquel culto particular en torno a la imagen, gestado en tierras paceñas. Distinto es el caso de otro conjunto de imágenes, que no fueron, como las anteriores, dañadas por fieles católicos, sino que se presentan como sobrevivientes a ultrajes sacrílegos y castigos divinos. En estos ejemplos, los daños materiales fueron capitalizados para promover cultos y devociones locales. El Templo de la Merced de Cusco alberga en la actualidad 2 imágenes de Cristo que desde el siglo XVIII se han constituido como importantes devociones en la región. El crucifijo que exhibe el altar principal, conocido como el Señor del Tambo de Montero, y el lienzo del Eque Homo, colocado en una capilla lateral, denominado Señor de las 7 puñaladas, comparten historias signadas por la profanación y por supuestos ataques iconoclastas. En la pintura, al día de hoy se pueden advertir los cortes en el lienzo atribuidos a un soldado o presidiario que en un brote de cólera habría apuñalado a la imagen mientras se hallaba en uno de los predios de la Compañía de Jesús. Y luego en el siglo XX fue reubicada y trasladada a la Iglesia de la Merced. En cuanto al crucifijo, su nombre deriva del lugar de emplazamiento original, el Tambo de Montero, este señor Montero, donde habría sido víctima de un grupo de judíos que se reunían periódicamente los viernes por la noche y en secreto para azotarlo. Tras ser rescatada por el Santo Oficio de la Inquisición, fue ubicada en el Templo de Santo Domingo y durante el siglo XX se trasladó a la iglesia mercedaria. La leyenda de esta imagen cobró tal popularidad que fue incluso representada en un lienzo del siglo XVIII, que se conserva en el Museo Histórico Regional de Cusco. Estas historias narradas en los anales del Cusco de mediados del siglo XVIII y en el diario de viaje del presidente Orbegoso al sur de Perú, que es de inicios del siglo XIX, recogen la tradición local gestada en torno a estas imágenes desde tiempos virreinales. Desde un punto de vista histórico, la veracidad de estas leyendas se pone en tela de juicio al considerar que se trata de relatos que se reiteran en distintas regiones que formaron parte del mundo hispánico. Los supuestos maltratos de judíos hacia efigies de Cristo, por ejemplo, se han replicado en textos hispánicos desde tiempos medievales con similares características. Reuniones secretas, los viernes por la noche, ultrajes a una imagen de Cristo que mantenían escondida y sacaban para arrastrar y azotar a latigazos. La portada de la publicación española, que fue agraviada, que veíamos hace unos minutos, representa justamente las características de este relato estereotipado. A su vez, esta clase de acusaciones contra judíos y conversos sirvieron como argumento para denunciar a personas ante la Inquisición y de esa manera embargar sus bienes, como muestran numerosos juicios en España y en los virreinatos americanos. Otras identidades religiosas, como los protestantes, también a estas identidades también se le atribuyeron acciones iconoclastas en el Perú virreinal. En mi tesis doctoral trabajé sobre diversas fuentes que refieren ultrajes contra símbolos religiosos cometidos a manos de luteranos, así los denominaban las fuentes, llegados en navíos extranjeros ingleses y holandeses que merodeaban las costas del Mar del Sur en búsqueda de mercancías. Ahora bien, estas leyendas en torno a las devociones del templo mercedario nos adentran en un tipo de anécdotas que se muestran como una constante en las crónicas y relaciones de los siglos XVII y XVIII, que relatan la historia de imágenes milagrosas americanas. Los daños materiales y maltratos sufridos por artefactos sagrados, como un tópico que se reitera en este género de relatos, se presentan como aquello que las puso en valor y que las consolidó como reconocibles devociones locales. En esta clase de imágenes, el daño y la supervivencia, los ultrajes o intentos de destrucción ocupan un lugar destacado en las narraciones sobre su proceso de sacralización.
funcionó a su vez como una potente estrategia de prédica, impulsada por autoridades eclesiásticas para promocionar o instalar cultos locales en Sudamérica durante el periodo colonial. Es importante recordar que durante el proceso de evangelización del territorio americano, la creación de devociones locales se constituyó como uno de los pilares fundamentales para arraigar prácticas y rituales católicos en la población local. Y al mismo tiempo, la promoción de ciertas imágenes y el culto creciente en torno de ellas sirvió a la iglesia secular, a las órdenes religiosas y cofradías para legitimarse territorialmente, ganando espacios, fieles e ingresos para las parroquias. Para abordar este costado de las imágenes dañadas que fundaron devociones, las fuentes históricas, es decir, lo que se dijo sobre ellas, nos acercan pistas sobre el modo y los momentos en que fueron promovidas, así como los agentes que intervinieron en la difusión de tales relatos. El caso del Cristo de Mayo resulta fructífero al respecto, ya que corrió mucha tinta en torno de esta imagen que se constituyó como una de las devociones más populares de la capital de Chile. Lo primero que salta a la vista al enfrentarnos con este crucifijo del Templo Agustino de Santiago es una rareza iconográfica que la vuelve singular. La corona de espinas, arma Christi o instrumento de la pasión, aparece en su cuello. Esta particularidad que, en comparación con los Cristos de la Merced de Cusco, no parecería tratarse de un daño material proferido contra la imagen, es un indicio que también la posiciona como sobreviviente. La escultura tallada en Chile hacia 1612 por el fraile agustino Pedro de Figueroa, su producción incluso fue también leída como un milagro, ya que este fraile no era imaginero, no era escultor, digamos, así que era un fraile que también produjo una imagen y eso fue visto ya en sí como un hecho milagroso. Esta escultura sobrevivió milagrosamente al terremoto que destruyó la iglesia y asoló la capital del Reino de Chile el 13 de mayo de 1647. La relación producida por el obispo de entonces, Gaspar de Villarroel, inmediatamente después de la catástrofe, refiere que, cito, «caída la nave toda, quedó fijo en su cruz sin que se lastimase el dosel que la sostenía». Fin de cita. Los frailes agustinos que lo encontraron advirtieron que como consecuencia del sismo, la corona de espinas había bajado hasta su garganta. Cito, como dando a entender que le lastimaba una tan severa sentencia. Fin de cita. Señalan también que al intentar subirla, la imagen se resistió. Las réplicas del terremoto se sucedieron poniendo en vilo al pueblo y a las autoridades, hasta que aquel Cristo milagroso, sobreviviente y testimonio del temblor, fue llevado por la noche a la plaza. Allí mismo se celebró una enorme procesión que juntó al pueblo y los religiosos encabezados por la orden agustina, y según el relato, la tierra dejó de temblar. En aquella jornada se instauró un acto de devoción devenido en una tradición que pervive en Santiago de Chile hasta el presente cada 13 de mayo por la noche. En las regiones del continente americano que a lo largo de la historia fueron afectadas por movimientos telúricos, se registran un sinfín de imágenes cuya devoción se vio incrementada tras disiparse los temblores, luego de que la comunidad que las albergaba se consagrara a ellas a través de rezos y actos piadosos. El relato del obispo agustino sobre el Cristo de Mayo la presenta como sobreviviente del sismo, y el milagroso movimiento de la corona daba a entender que le lastimaba la sentencia de Dios, ya que el terremoto fue entendido como un castigo divino. En ese sentido, el daño a la imagen la convertía en receptora de aquel castigo, redimiendo a la comunidad de sus fallas o pecados. El daño, como una evidencia material de su capacidad redentora, y luego el milagroso cese del sismo tras la procesión, resacralizó a la imagen y afianzó los lazos con la comunidad que la venera, haciendo crecer la devoción e instaurando nuevas ritualidades. El proceso de impulso a esta devoción, que se puede leer en las fuentes, no fue lineal ni cohesionado, y como en todo momento de crisis, hubo espacio para rencillas entre autoridades, en este caso las civiles y eclesiásticas. Los oidores, por ejemplo, desacreditaron los acontecimientos sobrenaturales ocurridos durante el terremoto que los religiosos difundían. Señalaban que, cito, divulgáronse diversos milagros atribuidos al santo crucifijo de la plaza y otras visiones que se imputaron a personas de ejemplo en las religiones, nada fue cierto. Fin de cita.
Sin embargo, la versión difundida por el obispo Gaspar de Villarroel fue la que se terminó imponiendo ante la comunidad de Santiago. Formado en las filas de la Orden Agustina, Villarroel desplegó el poder que le confería su dignidad eclesiástica, era el obispo, ¿no?, en Santiago, para organizar la procesión inmediata al temblor que consagró al Señor de Mayo, y también acuñó la versión escrita del relato en la relación producida casi inmediatamente luego de los sucesos. Resulta llamativo que durante el terremoto, el Cristo agustino no fue la única imagen dañada. Existieron otras, como el Cristo de la Iglesia de la Compañía de Jesús, que según cuentan los jesuitas, al caerle una piedra en la cabeza, tras desplomarse la iglesia, emanó sangre verdadera que cubrió su rostro. Dicho relato milagroso no tuvo el impacto suficiente como para atraer la devoción de los fieles, y evidentemente la afiliación, o sea, la pertenencia del obispo a la orden agustina, contribuyó a que se difundieran con mayor eficacia los portentos de la imagen custodiada por su orden, y primeriara a otras órdenes en la procesión. Las fuentes históricas, por tanto, nos permiten acercarnos a ese pasado de negociaciones, pujas de poder y estrategias de promoción de las imágenes y las órdenes religiosas. Las imágenes devocionales dañadas también pertenecen al orden de las imágenes milagrosas, que han sido estudiadas por Gabriela Siracusano, Olga Costa o Patricia Fogelman, por citar algunas autoras que se centraron en la Sudamérica virreinal. Los milagros han servido para legitimar el culto a ciertas imágenes. Y si los milagros tienen un carácter de verdad, los daños de evidencia. Ambos, milagros y daños de la imagen, suponen un impacto persuasivo que le confieren un poder multiplicador de la eficacia a la imagen. Pero mientras que muchos milagros quedan en la memoria escrita o pertenecen al ámbito de la transmisión oral, el daño material se vuelve presencia en la imagen, evoca de manera directa su padecimiento y es testimonio de la supervivencia. A diferencia del primer grupo de piezas que cité, las piezas agraviadas por enemistad, que pueden ser fruto de prácticas espontáneas, que son derivas y apropiaciones del culto cristiano, en estas últimas imágenes devocionales el daño las define. Incluso su nombre remite a los episodios. Se trata de daños institucionalizados, que resacralizaron a estos prototipos de Cristo y refundaron devociones. Si bien, como dice Burke, las imágenes son testigos mudos de la historia, sus daños, su materialidad y los textos que registran lo que se ha dicho y hecho con ellas nos ofrecen indicios que nos hablan tanto de su biografía como de las prácticas sociales que se despliegan y se desplegaron en torno a estos objetos. Tal y como se reitera en los estudios dedicados al patrimonio, conservarlo implica conocerlo. Pensar el daño desde su dimensión histórica también necesita de estrategias de conservación que lo pongan en valor, de técnicas que permitan analizarlo, e incluso de la participación de las comunidades que conviven y mantienen vivas estas piezas patrimoniales. Para terminar, quería agradecer a las instituciones que apoyan mi investigación desde Argentina, como el CONICET, el Centro Materia de la Universidad de 3 de Febrero y la Universidad de Buenos Aires, que también permiten que esté participando del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio, de UTEC, y también al CONCITEC y al Banco Mundial, que apoyan los proyectos que se están desarrollando aquí en el Centro de Patrimonio de UTEC. Muchas gracias. Gracias, Lucila, por la participación. Perdón, no activé la cámara. Gracias por tu participación. Les recordamos a los que nos acompañan en este webinar que pueden colocar sus preguntas ahí en el chat o en la casilla de preguntas y respuestas. Realmente es interesante y pones un poquito bajo la mirada este tema del daño, ¿no? Que muchas veces en nuestro ámbito de la conservación del patrimonio se entiende el daño como agente de deterioro. Sin embargo, desde esta mirada que nos planteas, el daño está dado casi como un documento, ¿no? Como este indicio que nos habla de las vivencias que tuvo la obra, ¿no? Frente a esto, bueno, te voy dando una pregunta, es de Andrés de Leo, y pregunta, ¿podríamos decir que tras el daño la imagen adquiere propiedades milagrosas de algún modo?
Sí, es interesante porque en algunos casos, digamos, hay cierto tipo de daño que es restituido. Estoy pensando en algunos casos como la Virgen del Milagro, que ha trabajado Gabriela Siracusano, que en su relato, digamos, o incluso creo la Virgen del Milagro de Cusco también, que los relatos refieren que también vinculados con terremotos, el daño producido tras el terremoto, después estas imágenes fueron como milagrosamente restauradas, digamos, o restauradas por obra de Dios. La Virgen de Chiquinquirá también. Ahí me parece que la intervención del milagro se da más fuerte en estas imágenes donde el daño es reparado también por obra de Dios, ¿no? Ahí me parece que es más, más evidente esta cuestión milagrosa. No sé si responde a la pregunta de Andrés. Ok, gracias Lu. Y ya que mencionas a la Virgen de Chiquinquirá, mostraste como varios ejemplos de figuras masculinas, ¿no? Sobre todo Cristo, en el caso de la pintura que tiene el daño en los agujeros, es un personaje un romano, ¿no? ¿Es común también en figuras femeninas? O sea, en virgen. De los casos que vengo relevando, el daño cuando queda como evidencia es más frecuente en las imágenes de Cristo, que también hay una serie de sentidos que se pueden vincular a esta clase de Cristos dañados, que tienen que ver con la imagen como de alguna manera reviviendo, ¿no?, la pasión, reviviendo como los daños sufridos y todos esos padecimientos por los que atravesó Cristo, según los evangelios, digamos, y entonces de esa manera esa imagen que encarna a Cristo, o que representa a Cristo, también revive, ¿no?, a través de los daños, esos padecimientos. Y me parece que por eso también es más frecuente que aparezca, pero sí también hay ataques a la Virgen, también hay algunos casos de vírgenes. Digamos, este tema, digamos, de las imágenes dañadas es un tema que estoy comenzando a trabajar, y me parece que son categorías para pensar diferentes imágenes y para ir agregando también diferentes casos que, digamos, que tienen sus particularidades, ¿no? Si bien en general hay como un esquema, ¿no?, como un esquema que se va reiterando en estos relatos, que esto no es solamente americano, sino que también viene de la religiosidad hispana. Sin embargo, en las devociones locales hay ciertas particularidades también que nos da claves para entender también eso, el anclaje local de ese relato en las imágenes devocionales locales, ¿no? Okay. Gracias, Lu. Tenemos otra pregunta de nuestro querido amigo Juan Ricardo Rey. Saludos desde Perú, Juan Ricardo. Dice, excelente presentación. Quiero preguntar, ¿acaso el daño no ratifica la efectividad de la representación? Pues la agresión es una confirmación de su poder. Sí, totalmente. Sí, por eso sí, me parece súper pertinente lo que señala. Por eso también por momentos hablo de esta idea de imágenes sobrevivientes, ¿no? Digamos, el daño está ahí para mostrarnos que la imagen sobrevive, ¿no? Y ese daño, por eso la carga, ¿no?, la resacraliza, y en ese sentido la hace, por así decirlo, como más poderosa, ¿no? Digamos, como le confiere un poder mayor que está dado por esa capacidad de sobrevivir a los intentos de ultraje o haber
sobrevivido a un terremoto, ¿no? Como este caso, que hay muchos de estos casos de que la iglesia se cayó y la imagen, o sea, el relato cuenta que la imagen quedó entera, ¿no? Sin haberse destruido. Entonces, en ese sentido, sí el daño es bien eficaz en ese sentido, y nos muestra como, digamos, la imagen como sobreviviente, ¿no? Y bueno, también es interesante que a veces el daño es puntual, ¿no? En los ojos, en la boca, en ciertas partes del cuerpo, como bien mencionabas, por un tema simbólico, ¿no? De quitarle la vida, de un poquito... Sí. Bien. Sí, totalmente. Eso es interesante porque también, digamos, el trabajo de Friedberg, el poder de las imágenes, es bien clásico en ese sentido. Y él lo señala, ¿no? Cómo hay ciertas acciones que se van reiterando, ¿no? Y se pueden, a estos casos que cité, se pueden numerar muchísimos y en diferentes culturas, ¿no? Como desde una mirada así como, si se quiere, como un poco más estructuralistas, comparten, ¿no? Hay como intenciones o maneras de agredir que no casualmente se van reiterando, y como señala Friedberg, coincido con esa postura que atacar los ojos también es una manera de quitarle, ¿no? De quitarle es eso que le da vitalidad a la imagen, ¿no? Y por supuesto también esto que decía, ¿no? En ese ataque a la imagen se pone en evidencia que hay una, digamos, la imagen como representación se trastoca, ¿no? Hay una intención de infligirle un daño a aquello que representa, digamos, a aquello que se está representando, pero a través de infligirle un daño a la propia imagen, ¿no? Entonces ahí se superpone un poco esto de la representación y lo representado, ¿no? La imagen y el prototipo. Sí, totalmente. Bien, ya que estamos, bueno, este ciclo de conferencias es en el marco de la maestría que se va a abrir en Conservación del Patrimonio, pues como última pregunta, si no hubiera más de parte del panel, de los que nos acompañan, ¿cómo recomendarías tratar este tipo de daño? Bueno, ese es a ver, yo no soy restauradora y conservadora, me parece que esto es... no es mi área de experticia, digamos, pero sí lo que me parece que es importante es tomar en cuenta, digamos, las distintas miradas a la hora de intervenir las piezas, ¿no? Pensar el daño también como un dato histórico, siempre dependiendo de cada caso, ¿no? Como que cada caso tiene sus particularidades y me parece que hay que evaluar y pensar cómo intervenir las piezas en cada caso, pero sí, me parece que antes que borrar el daño o restituirlo o digamos, hacer una restauración que borre ese daño, si ese daño nos ofrece un dato histórico, también sería, digamos, sería perder esa posibilidad también de pensar o de acercarnos al pasado, digamos, a través del daño, digamos, ¿no? Y ahí la importancia, ¿no? De estas investigaciones que se hagan, de los estudios previos a la intervención, ¿no? Y no tener esa mirada sesgada del daño como un deterioro, sino toda la información que nos puede aportar, ¿no? Y que al final es representar el mismo valor que tiene la obra, ¿no? Exacto. Hay algunos casos, por ejemplo, recuerdo haber visto imágenes que fueron dañadas durante estos episodios iconoclastas en los Países Bajos, ¿no? A mediados de 1566, fueron episodios de acciones colectivas de protestantes que, digamos, se erigieron contra las imágenes y los templos católicos, digamos,
los templos cristianos, ¿no? También por una cuestión de controversia con el uso de imágenes para la prédica. Y hay una tabla que se conserva en el Rijksmuseum, que también hay una serie de figuras que tienen, de figuras que están como, se llama el retablo de la misericordia, son figuras como cristianas que están haciendo actos de misericordia, y a esas figuras, y también le borraron los ojos, pero en el proceso de restauración, si bien restituyeron parte de esos daños y de las pérdidas pictóricas que había tenido, dejaron, ¿no?, gran parte de ese daño que se había hecho en los ojos como testimonio también de la historia por la que habían pasado esas piezas, ¿no? De no borrar ese momento que protagonizaron y ese episodio histórico, ¿no? Así que también me parece que eso es interesante o amerita, ¿no?, pensar un poco a la hora de estudiar las piezas, ¿no? Tener en cuenta todas las diferentes miradas y esa reunión tan necesaria de las disciplinas. Okay, tengo otra de Agustina Rodríguez Romero, dice, también se podría considerar el daño por las acciones de veneración a partir del tocar las imágenes o besarlas. Pienso en la escultura de San Pedro del Vaticano y de Arnolfo Di Cambio, cuyos pies están desgastados por el toque de los fieles. Claro, sí, es interesante, pero ahí, digamos, la diferencia sería que no hay una intención de agredir la imagen, sino que el daño se da por otra cuestión, ¿no? Por la interacción también de las prácticas devocionales, por la interacción de los fieles con la imagen. Ahí me parece que es un daño más fruto de la devoción y de eso, distinto a una agresión contra una figura concreta como las que mostraba, pero también es interesante, ¿no?, pensarlo. Sí, un poco también por la misma línea, Carolina Araya, Monasterio pregunta, ¿hay daños a las imágenes por efecto de que las sacan en procesión y las amarran en las andas? ¿Cómo usted se enfrentaría a esos daños? ¿Cómo puede evaluar usted si son intencionales o casuales? Es un poco en relación con lo de Agustina, ¿no?, que no son intencionales de alguna forma. Claro, sí, bueno, o sea, lo mismo, ¿no? Digamos, esa serie de daños también es fruto de las acciones en las que están envueltas las imágenes, ¿no? De las prácticas, del tipo de ritualidad que protagonizan, digamos, y en esos casos, ahí de nuevo, ¿no? Me parece que ahí es más el lugar de un conservador tomar esas decisiones, ¿no? De cómo, de un conservador, y en este caso también estas imágenes que están vivas, también integrar a la comunidad, ¿no? Porque me parece que las comunidades, que son quienes están constantemente con estas imágenes, son las que también deben tener un espacio, digamos, y una voz para también participar, ¿no?, en las intervenciones que se hagan sobre las imágenes. Y lograr este equilibrio también, ¿no?, entre el patrimonio inmaterial, que vendría a ser todas estas actividades devocionales que involucran en la sociedad, y el mismo patrimonio mueble que tengamos, ¿no? Uh-huh. Y cómo convivir en ambos. Bueno, hay otra pregunta, es un poquito más larga, de Eilu Ruiz, dice, ¿cómo es posible llamar estas imágenes de una manera completamente respetuosa? ¿Una suerte de culto interactivo? Y por otro lado, ¿será posible que alguno de los autores o artistas que hayan percibido su obra como aceptada por el culto, al haber sido intervenidas de esta manera, como una suerte de afirmación o reconocimiento de su obra en sí, una confirmación de que esta fue realmente útil o significativa? Son varias preguntas. Uy, sí, ¿me la podrías repetir? Sí, o sea, sí. En primer lugar, si se trata de una suerte de culto interactivo, ¿no? Sí. Esa sería...
Sí, arranco respondiendo esa. Sí, desde ya que la interacción con las imágenes está absolutamente presente, ¿no? Digamos, por eso hay el daño, digamos, da cuenta que hay una intimidad con la imagen, hay una interacción absoluta, digamos, y sí, depende, digamos, depende también, una cosa son las imágenes que mostraba al principio, de enemigos, digamos, dañados, que tiene que ver con actos piadosos, digamos, con prácticas más espontáneas de los fieles muchas veces, y distinto es el caso de digamos, las imágenes devocionales donde hay todo un relato, digamos, armado, ¿no? Institucionalizado, donde ese daño se institucionaliza, digamos, como decía. Eso, ahí hay diferentes, son como diferentes tipos de concepción del daño, me parece. Okay. Hay otra pregunta de Angia Moretti. Dice, cuando el daño en una imagen está para mostrarse como parte de su historia, ¿qué diálogos se pueden entablar con los técnicos dedicados a restaurar a esta? Es un poquito lo que habíamos conversado antes, ¿no? Con la anterior pregunta, ¿no? De tratar las piezas de forma individual y de acuerdo al caso, verificar en su historia, en la investigación que pueda haber detrás, y de acuerdo a eso tomar qué decisión para restaurar, ¿no? Tenemos yo creo que ya una última pregunta de mi querido director de tesis, Pablo Amador Marrero, que pregunta, felicidades, muchas gracias, interesantísima la presentación. Al respecto me permito preguntarle sobre otras piezas que tenían protagonismo hasta la llegada de estos nuevos ejemplos que irrumpen con la fuerza de lo milagrosa. ¿Tiene noticias de las actitudes de estas otras imágenes frente a esta otra que están llevándose ahora parte de las limosnas? ¿Hasta dónde el eco de los portugueses de Madrid? No tengo ¿El eco de los portugueses de Madrid es la devoción? No conozco ese caso, pero como decía, después, en todo caso, después lo podemos seguir hablando con Pablo, pero lo que pensaba es que seguramente también pueden surgir o pueden aparecerse, o les pueden aparecer como un montón de otros ejemplos, ¿no? Que pueden incluirse en algunas de estas categorías, porque justamente la idea también es estoy pensando en una perspectiva de análisis que pueda también ampliarse y que puedan pensarse otras imágenes que incluso discutan la categoría o que la abran, pero las categorías que propongo, pero solo señalé, digamos, algunos ejemplos con los que estoy trabajando, pero desde ya que sí, que se pueden seguir sumando los casos, y es un poco la idea, ¿no? Sí, bueno, hay otras preguntas en torno a estas modificaciones que se hacen en algunas pinturas para cubrir algunas partes, los paños, por ejemplo, que velan cierta parte de la anatomía. ¿Esto se considera un daño? Pregunta. Más una modificación. Habría que ver el caso. Muchas veces hay intervenciones sobre la imagen que cambian, ¿no? Que cambian a veces una iconografía, como veíamos en El Señor del Gran Poder, ¿no? O hay otros casos también interesantes que han sido trabajadas por el grupo de investigación en el que participé, ¿no? Liderado por Gabriela Siracusano. Una de las piezas que se han trabajado en un proyecto de investigación que fue hace algunos años, que formaba parte de la colección de Ángel Guido, era una imagen de San Juan Bautista, pero en realidad al verla era una imagen de Cristo, ¿no? Pero cuando hicieron
el proceso, los exámenes y el proceso de restauración de las piezas, se dieron cuenta que era una imagen en realidad que estaba doblada y que era una imagen de San Juan Bautista reconvertida a una imagen de Cristo, ¿no? Y ahí eso fue obra de la intervención del coleccionista, ¿no? Entonces también muchas veces sucede, ¿no?, que hay intervenciones sobre la imagen que, digamos, producen un cambio en el sentido original que tenía, en este caso iconográfico, o a veces por controversias, ¿no? Imágenes que son cubiertas por ciertas controversias que generan, como el caso también muy conocido de el retrato de Manuela Tupá Amaro, que está en el Mali, que había sido cubierto, ¿no?, por una imagen de Cristo, en el momento en que estos retratos de la nobleza indígena se empezaron a prohibir y a perseguir. Entonces, también a veces esta clase de intervenciones son bien interesantes también, ¿no?, para pensar cómo se van dando estos cambios en las concepciones y cómo la imagen es también protagonista de estos momentos diferentes de la historia, digamos, o de las decisiones. Ok. Sí, Pablo hacía referencia, dice, a la profanación de los portugueses de Madrid a un Cristo que llevó a un auto de fe en la corte, ¿no? Igual, igual después Bien. lo platican a fondo. Bien. Bien, creo que son todas las preguntas. ¿Falta alguna? No sé, Juan Carlos, ¿tú tienes alguna pregunta? Estaba con el micrófono apagado, disculpen. En realidad, bueno, primero, Lucila, muchas gracias por la presentación. Creo que ha sido muy interesante y nos ha dado todo este gran empuje, incluso con algo de controversia que siempre hay alrededor de estos temas. No he estado viendo las preguntas y muchas de ellas van por cosas que en algún momento todos nos preguntamos, ¿no? Si tenemos algo que ha sido modificado, si ha sido atacado, si vale la pena restaurarlo o no. ¿Quién decide qué pasa con esto? No mencionaba en el caso en que, por ejemplo, por una protesta social, por ahí hay una pregunta, una protesta social, y se daña un monumento, o si es que, por ejemplo, tenemos este caso de alguien que se empieza a robar las limosnas, por robar entre comillas, obviamente, que se empieza a llevar las limosnas o la atención, o incluso casos en los que una comunidad decide, por ejemplo, que se restaure algo, cuando en realidad alguien podría pensar que no, ¿no? Entonces, creo que estamos entrando en un tema bastante interesante, bastante importante. Habían preguntas también ahí acerca de si es que esta relación de mejorar o de incrementar el aspecto milagroso de una imagen, si es solamente propia de las ideas cristianas, de la religión cristiana, o si también se ve en otras culturas. Entonces, creo que para terminar, me gustaría, Lu, pedirte que si puedes resumir un poquito todas estas preguntas que he comentado, este tenor acerca de cómo comparar efectivamente intervención versus no intervención y de qué depende eso, y también si es propio o no solamente de nuestra cultura, creo que ayudaría a cerrar esta presentación. Bien. Digamos, la mirada que yo puedo tener es de una historiadora del arte, digamos, ¿no? Yo no soy restauradora, es decir, que no puedo definir una estrategia de conservación o de restauración porque no es mi métier, pero sí lo que me parece importante es que a la hora de intervenir las piezas, es importante, ¿no?, detenerse, digamos, en los casos y reunir las diferentes miradas, ¿no? La mirada de la historia del arte también, la mirada de las ciencias exactas, ¿no?, que también nos permiten ver esos otros aspectos que no son visibles, y que, digamos, la conservación también implica decisiones, y esas decisiones es importante también tomarlas a partir de digamos, de las distintas miradas que le hagan preguntas diferentes también, ¿no? Que se hagan preguntas diferentes sobre la imagen y sobre lo que la imagen ofrece y lo que podemos, digamos, decir de ellas y hacer con ellas, ¿no? Bien. Lucila, muchísimas gracias por la presentación. Creo que si todos estuviésemos ahí, te llevarías un gran, gran aplauso.
por todo lo que nos has hecho pensar ahorita y toda la información que nos has dado, que es muy buena. Te agradezco en nombre de todos los organizadores, de todos nosotros y también de los asistentes. Muchísimas gracias a todos. Lucila, Diana, nuevamente muchas gracias por arrancar de tan buena manera esta primera charla. Y bueno, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias, Lu. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias. Hasta luego.